Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Okay. Primero espero que les haya ido bien en el examen. ¿Cómo vieron el examen? Profe, viera que yo tengo una situación, entonces si al final de la clase se pudiera quedar así un momentito para comentársela, se lo agradecería mucho. Sí, está bien. ¿Cómo vieron el nivel del examen? Con respecto a los problemas que hacemos en clase. El nivel yo lo vi bien, profe. ¿Estaba más difícil el semestre pasado o fue que este ya estaban mejor preparados? No sé si tal vez un poco de las dos. Ok. Lo que yo les había dicho y lo que les había comentado, ¿verdad? Es que para este tipo de exámenes generalmente uno tiene que trabajar rápido. Y por eso es que uno tiene que hacer montones de ejercicios. El tiempo estaba para que se pudiera resolver. Lo que pasa es que, digamos, si uno no se sabe las fórmulas y tiene que buscar, y si uno no ha hecho bastante práctica, entonces le va a costar más, aunque sean ejercicios fáciles, ¿verdad? Entonces hay que hacer mucha práctica para que uno se vaya acordando digamos, de las técnicas o de las situaciones y cómo resolverlas. Eso es uno. Lo que sí les quería, eh, para que lo tomen en cuenta, es demasiada gente tuvo problemas a la hora de subir el examen. Yo sé que siempre van a haber dificultades y todo eso, pero fue bastante gente. Entonces, son 3 horas y 25 minutos para subir el examen. Entonces, siempre consideren eso, que son 3 horas para el examen y 25 para subir el examen. Entonces, si ustedes esperan a los últimos 5 o 10 minutos, vea que son 5 problemas que tienen que subir, van a tener definitivamente problemas. Parte de lo que ustedes tienen que considerar es eso, ¿verdad? En 15, 10 minutos, ustedes de repente es muy poco lo que van a resolver y es más el riesgo que corren. Entonces, consideren eso, si hay algún problema técnico, ustedes sacan una foto, tienen la prueba, lo demuestran, pero recuerden eso, porque si ustedes esperan al último minuto, pasa que ya se pasó un minuto y ya no los va a dejar subir. Y técnicamente eso no es un problema del sistema a veces, es un problema que a usted se le pasó un minuto y ya. Entonces consideren eso. Y lo otro, que si todos esperan precisamente al último minuto, entonces es muy difícil porque ayer habían como 20 personas todos preguntándole a uno que si se subió. Entonces es bastante difícil para uno, cuando son como 90 estudiantes, bueno, incluso entre los dos profesores, poder revisar que todos lo estén subiendo bien. Entonces, simplemente uno no va a poder. Entonces, en esos casos, y ahí era lo que decía, si ustedes tienen algún problema, antes de que se cumplan las 3 horas, ustedes se envían la evidencia. Perdón, antes de que se cumpla el tiempo, ustedes envían la evidencia. Ya llevan 3 horas y 15. Si ustedes ven que tienen un problema, entonces ustedes envían un mensaje, toman la foto y ahí queda registrado, ¿verdad? Pero tienen que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Yo lo digo porque, por ejemplo, yo tengo otro curso que hago exactamente igual y de todos los estudiantes, ninguno se espera para el final y no tengo ese problema. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Igual, vean que este es uno de los primeros cursos y no todos los profesores son iguales, entonces tampoco la idea es que ustedes se acostumbren a digamos, a ciertas cosas y que llegue otro profesor y entonces ese sí no sea tan comprensible, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso.
Bueno, todavía no les he empezado a revisar. Yo espero que les haya ido bien. Y para el examen que viene, entonces hay que prepararse un poco más eh, en lo que respecta a resolver los problemas más rápido, ¿verdad? Eh, ok. Bueno, igual cualquier cosa ahí al respecto me pueden escribir al correo. Yo sé que sí que alguna gente no le dio tiempo, pero es parte, digamos, de eso, lo que hay que aprender a resolverlo, a resolver las cosas más rápido. Es cuestión de, de práctica. Ok, vamos a seguir con el tema bueno, si alguno tiene alguna observación, yo si pudiera encontrar alguna forma de hacer que el proceso de su vida sea muchísimo más fácil, no solo para la subida como para revisar, porque eso de resolver cada problema es complicado. Si yo encuentro alguna forma, entonces la implementaremos para que todo sea un poquito más sencillo. Este sistema de estar subiendo cosas en línea este, bien engorroso. Es lo que hay, pero se deja hacer. Sí, sí, pero tal vez un solo PDF esté como más cómodo. Sí, eso es lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Pero tengo que ponerme de acuerdo con el otro profesor, a ver cómo él trabaja, pero eh, el asunto es que cómo se hace aleatoriamente, para que se haga aleatoriamente la asignación de las preguntas, hay que hacerlo separado en mediación. Pero voy a ver si se me ocurre alguna forma de hacerlo que sea solo un PDF, porque si de pasar de subir 5 a uno es mucho más sencillo. Inclusive para nosotros revisar es más sencillo con solo uno. Y- pero voy a ver cómo lo podemos solventar. Si podemos subir solo uno va a ser muchísimo más fácil, menos estrés y entonces estamos más tranquilos. Pero bueno, eran solo un par de observaciones, ¿verdad? Yo lo digo siempre con el afán de que ustedes se preparen mejor y estén más preparados para los otros cursos y que les vaya bien, no solo en este curso, sino en general. Eh, entonces, ese es el fin de los comentarios, ¿verdad? Algo más les iba a decir que era. mm, Profe, hoy hay quiz. no, no hay quiz. eh, Muchas cosas al mismo tiempo. Eh, ¿Alguna otra observación les iba a hacer? Bueno, no recuerdo, ahí me acordaré, ¿verdad? Entonces, como les digo, ojalá, yo espero que les haya ido bastante bien. La idea es eso. Y si no les fue tan bien como esperaban, entonces prepararnos mejor para el próximo examen. Para eso yo estoy disponible para cualquier cosa que necesiten, ¿verdad? Para ir viendo. Si alguno tiene, por ejemplo, si alguno tiene problema con las horas de consulta y solo tiene disponible otro horario, entonces que me diga, ¿verdad? Lo importante es que no se queden con las dudas. Los que han ido a consulta saben que yo soy bastante accesible, si me tengo que extender, me extiendo en consulta o en la clase, entonces eh, no se queden con las dudas, nada más me buscan. Pero bueno, y ahora sí, seguimos con el tema de la tercera ley de Newton. Bueno, esta parte es casi la mayoría es práctica, eh, parecido a lo que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, y el tema que sigue son las aplicaciones de la ley de Newton. Entonces, eh, vamos a ver la teoría y un poquito de lo que es el rozamiento y después resolvemos problemas. La idea es resolver eh, en la gran mayoría problemas. Y como verán, de aquí vamos a empezar a usar un montón lo que es vectores. Entonces hay que estar
ágil en lo que es sacando las componentes de los vectores. Entonces, la tercera ley de Newton nos dicen que cuando dos cuerpos interaccionan, ejercen fuerzas entre sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, si uno ejerce una fuerza sobre uno que es entre 1, 2, por ejemplo, el objeto 2 va a ejercer una fuerza sobre uno que es 2, 1. Y esto era lo que yo les decía el otro día, que pasaba con la fuerza de gravedad, que la Tierra ejerce una fuerza de gravedad sobre nosotros y nosotros ejercemos una fuerza de gravedad sobre la Tierra. Lo que pasa es que si ustedes recuerdan, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si la masa de la Tierra es enorme, la aceleración que nosotros le vamos a impartir es básicamente cero. Entonces no se va a mover. Y bueno, después uno ve que hay objetos distribuidos a lo largo en toda la Tierra, ¿verdad? Entonces al fin y al cabo el efecto va a ser cero. Pero es básicamente cero. Muy, muy, muy pequeño, entonces por eso es que no se ve. Y nosotros consideramos solo el movimiento de nosotros. Entonces, la tercera ley nos dice que entonces tenemos, las fuerzas son magnitudes iguales y direcciones opuestas. A esto se le llaman pares de fuerzas. Aquí. Pares de fuerzas. Y a veces se le llaman fuerzas de acción y reacción, ¿verdad? Se supone que una es la acción y la otra es la reacción, ¿verdad? O sea, una sería acción y otra es la reacción. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque ¿cuál considera usted que es la acción y cuál es la reacción? Es un nombre que se utiliza, pero es irrelevante, por ejemplo, cuál es la acción y cuál es la reacción. Siempre tenemos una u otra fuerza, pero para que sepan ustedes qué terminología se utiliza, entonces sería pares de fuerzas, entonces serían las dos fuerzas que nos dice la ley de Newton ah, eh, eh, que se originan en la interacción de dos objetos. Por ejemplo, en este caso, era como les decía, vean que está, se ven en el libro, entonces, este bloque siente un peso, entonces la tercera ley de Newton nos dice que tiene que haber una fuerza de la misma magnitud, pero opuesta, entonces es exactamente la misma magnitud, pero pues, eh, luego este objeto es una fuerza que es el peso sobre la mesa, ¿verdad? No, perdón, pues, debido al peso, él va a ejercer una fuerza normal sobre la mesa y la fuerza como reacción, por decirlo así, se va a ejercer una fuerza en, en sentido, en sentido contrario, ¿verdad? Entonces el peso hace una para abajo y la mesa hace esta para arriba. Y así va a pasar con todas las fuerzas. En los casos que tenemos objetos de esta forma, siempre van a haber las dos. Hay que considerarlas. Vamos a ver cuando empezamos a ver ahorita problemas con más de un cuerpo, que siempre hay que considerar este caso. Eh, y bueno, eso es respecto a la ley de la tercera ley de Newton, que la vamos a empezar a aplicar. Y para los problemas con dos o más fuerzas, entonces aquí se vuelve un poco más complejo. Tenemos que considerar la tercera ley de Newton, es decir, si tenemos dos objetos y si ellos interaccionan, entonces vamos a obtener una relación las, eh, entre las fuerzas que actúan sobre los objetos. Lo que hacemos es entonces dibujar el diagrama de fuerzas de cada objeto. Aquí, por ejemplo, en este caso, dependiendo de lo que uno quisiera, entonces uno haría aquí tiene uno sobre el bloque y tiene otro sobre la mesa. Esas serían eh, las dos fuerzas que uno tiene.
Ahora, si yo tengo, bueno, ahorita vemos unos ejemplos particulares. Lo otro que hay que considerar son las restricciones. Ustedes recordarán este problema que hicimos anteriormente, que tenía restricciones. Entonces, las restricciones, cuando tenemos dos o más objetos, cada objeto, como les decía, si lo separamos, cada objeto va a tener sus ecuaciones de movimiento. Entonces, yo escribo, digamos, la sumatoria de fuerzas en X para el objeto A, es igual a 0, por ejemplo, o a masa por aceleración, cualquiera de esas dos. Y lo tengo para un objeto B también. Ahora las restricciones lo que van a hacer es, me van a limitar el objeto el movimiento de alguno de los dos cuerpos, y en la práctica lo que terminan haciendo es relacionándome las dos ecuaciones de movimiento. Digamos que si no hay ninguna restricción, las dos ecuaciones se separan, no comparten variables, eh, aunque no se ve explícitamente. Si si hay restricciones, entonces sí. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso que vimos, uno podía escribir una ecuación para X, un X de T para el de X y otro de Y para el Y de T para el de Y, ¿verdad? Y lo puede escribir usted en términos de T. Parece que no se relacionan. Pero, como están conectados, esto es una restricción. Y si uno utiliza Pitágoras, entonces a eso le dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a l al cuadrado. Entonces, esto es una restricción. Y vean que esta restricción lo que me dice es que, bueno, yo lo despejo y me dice que el y depende del x. Entonces me relaciona la ecuación de movimiento del x con la ecuación de movimiento del y. Entonces, si tenemos una restricción en algún problema, de alguna forma eso nos va a conectar las dos ecuaciones, y generalmente lo que utiliza uno es una para, utilizar una ecuación, resuelve, y el resultado lo puede utilizar en la otra ecuación para ya resolver y encontrar todas las variables que nos solicitan. Ok, entonces, les queda claro, ¿verdad? Esto eh, de la tercera ley de Newton es sencillo, pero hay que acordarse, recordar hacer el diagrama para cada cuerpo, para cada sistema. Y esto de las restricciones, la idea es acordarse que si tenemos una restricción, entonces usted lo primero que tienen que, que pensar inmediatamente a la hora, es que eso le va a relacionar dos ecuaciones cuando estén resolviendo el problema y les va a quitar una variable. Entonces, en términos prácticos, eso es lo que, lo que va a pasar. Escriben un número, no sé. Que vamos a hacer un ejercicio simple para empezar. Para ejercicios sencillos. Entonces, este dice que una bala de 1,8 por 10 a la menos 3 kilogramos de masa lleva una velocidad de 500 metros por segundo eh, y choca contra un gran bloque de madera. Luego dice que se introduce 6 centímetros en su interior antes de pararse. Y hay que suponer que la desaceleración de la bala es constante. Y hay que calcular la fuerza ejercida por la madera. Entonces, bueno, nos hablan de desaceleración.
Lo que tenemos que recordar es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es un vector. Para este caso nosotros asumimos que va en una sola dirección. De todas las direcciones posibles, y aquí está la madera y aquí está la bala, entonces obviamente uno escoge la que le resulte más sencilla. Yo podría escogerla, digamos, que vaya, marco de referencia aquí, y que tenga componentes X y Y, pero no va a cambiar en nada el problema. Yo lo puedo acomodar y lo acomodo de manera que me quede en un solo eje de coordenadas, que la velocidad tenga una sola dirección, y así se me simplifica el problema. Entonces yo lo voy a escribir como Fx es igual a la masa por la aceleración. Y el problema aquí es el siguiente. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es básicamente aproximar cuál es la fuerza que ejerce utilizando el hecho de que siente una aceleración constante. Si lo pensamos bien, eh, si pensamos en términos de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Debería haber una fuerza para acá de la bala y esta superficie tendría a ejercer una fuerza en sentido contrario. Ok, pero bueno, entonces para calcular la fuerza lo único que ocupamos es la aceleración y dice que es aceleración constante. Entonces recuerden que la aceleración era dv de t, entonces de aquí yo puedo integrar dv es igual a dt, integro de v0 a v y de t igual 0 a t, entonces me queda que v es igual a v0 más a por t. Esto es para aceleración constante. No, esta acá. Sí, no, entonces va a salir otro variable por ahí. Y ahora, si yo integro de nuevo, encuentro la ecuación de la velocidad, x es igual a x v0t más a por t al lado entre 2. De nuevo, para aceleración constante. Entonces, si ustedes recordarán, uno puede despejar. Porque al delta x, que es el x menos x0, es igual a v0t más a t al cuadrado entre 2. Y si uno sustituye aquí el tiempo va a ser el tiempo en que tarda en tener velocidad cero. Bueno, simplemente sustituir el tiempo, entonces me queda que el tiempo es v menos v0 entre a. Si yo lo sustituyo aquí, para el tiempo de aceleración constante, no va a encontrar que delta x es igual a v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado dividido entre 2 por a. Y aquí puedo despejar y encontrar la aceleración como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por delta x. Y aquí ya tengo la aceleración. La velocidad final es la que nos dicen que es 0. Vean que la velocidad inicial al cuadrado siempre es positiva, entonces esto nos da un número negativo. Y eso significa que la aceleración es negativa. Entonces, si ya yo tengo la aceleración, entonces la fuerza en x va a ser simplemente la masa del objeto por esta aceleración que encuentro acá. Y ya que yo tengo la masa, aquí me dan la masa, aquí la tengo. Luego tengo la velocidad inicial, que sería 500. Y tengo la distancia que se introduce, que son 6 centímetros. Entonces tengo todos los datos, sustituyo y ya con eso obtengo la solución del problema. Y vean que aquí ya empieza uno a conectar con lo que vimos anteriormente. Muy importante, no sé si lo vieron en el examen, siempre que vayan a hacer, a calcular, eh, qué sé yo, la aceleración o la velocidad o la trayectoria, casi siempre lo mejor es empezar de la derivada, ¿verdad? Porque por si se le olvida a uno el hecho de que la aceleración es constante. Si es constante es muy fácil, eh, pero el problema es que si no uno comete un error. ¿Alguna pregunta?
Este otro problema en realidad es bastante sencillo. Solo nos pide la atención, pero lo que vamos a hacer es tratar de resolver más y encontrar todas las condiciones del problema. Entonces dice una lámpara de 42,6 kilogramos cuelga de unos alambres, como se indica en la figura. El anillo tiene una masa despreciable y nos preguntan cuál es la tensión en el alambre T1, ¿verdad? Entonces, para trabajar este problema, de nuevo uno puede hacer un diagrama de cuerpo aislado. Entonces, este cuerpo tiene centros de fuerzas. Una va a ser la gravedad o el peso, digamos el W. Y hay otra que lo mantiene sin que se mueva. Entonces, la única forma de que se mantenga sin movimiento es que tenga una tensión sobre la fuerza. Esa va a ser T1. Si no existiera esa tensión, el objeto estaría acelerado y se movería. Entonces, el T1 tiene que ser igual a mg. No hay otro. Ahora, lo que nos interesa siempre en este tipo de problemas es encontrar todas las componentes, ¿verdad? Las ecuaciones para todas las direcciones. Entonces, voy a ponerle acá alfa, a ver si se ve. Si hay algún problema de que no se escucha, me avisan, porque ya vinieron aquí a cortar el pasto y ya hacen un bullón. Este de acá es alfa. Y este también de aquí le voy a poner alfa. Entonces, eventualmente lo que quiere hacer uno es escribir su ecuación en X y su ecuación en Y. Entonces, bueno, para este objeto ya tenemos una ecuación. Ahora, si nos vamos a este punto, al anillo, entonces vean que el anillo tampoco está en movimiento, pero siente varias fuerzas. Va a tener una fuerza por acá, otra fuerza por acá, y va a tener también otra tensión por acá, otra fuerza por acá. Vean que la fuerza de reacción del bloque hace que salga una tensión. Esta tensión va a hacer que haya una fuerza de reacción aquí arriba, que es otra fuerza también de tensión, pero es con el anillo. Entonces, el anillo va a sentir las siguientes fuerzas. En Y va a sentir una tensión que va a ser igual a menos T1, ¿verdad? Porque lo jala hacia abajo. Va a tener para arriba una T2Y y luego va a tener, si le ponemos aquí T3, va a tener más T3Y. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y, que en este caso sería 0, porque nos está moviendo. Luego hacemos lo mismo en X solo hay 2. Vean que la tensión del 2 va a ir a la izquierda y la tensión del 3 va a ir a la derecha. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a T2X menos T2, no, perdón. Voy a poner el más para acá, más X, entonces va a ser T3X menos T2X. Y ahora lo único que nos restaría sería escribir en términos de la magnitud de cada una de las tensiones. Entonces vean que nos queda menos T1, esa está en Y, no hay problema. El T2Y tiene este ángulo que es de 60. Entonces ven que el seno va a ser la componente en Y, o esta, vamos a ver si parece. La componente en Y va a ser, bueno, este acá es el lado opuesto a 60,
Entonces con el seno, seno de alfa es el... Un momento. Me disculpa un momento. Perdón. Eh, entonces el T2, la componente sería... sería T2 por el seno de alfa y luego sería que me falta el T3. El T3 en este caso, la componente en Y también es con coseno. Es que ya más T3 coseno de alfa es igual a M a Y. Y en X, entonces vea que la componente en X de T3 es, voy a borrar un poco para que sea mejor. La componente en X de T3 sería esta de acá. Entonces sería con el seno T3, seno de alfa, menos en el caso del T2, la componente en X va a ser para acá, está acá, va a ser con el coseno. Esto es igual a 0. Y de ahí ya yo puedo relacionar y encontrar que T3 es igual a T2 coseno de alfa entre seno de alfa. ¿Preguntas? Profe, porque en esa última parte no se utilizó el T1. Perdón, ¿me puede repetir? Porque en esa última parte no se utilizó el T1. El T1, y en esta segunda línea. Sí, Ok, vea que el T1 solo actúa en el eje Y. Ven que tiene que ir para acá. Y esta otra es la del eje X. Son independientes. Entonces, como son dos dimensiones y son vectoriales, yo hago una ecuación para X y otra para Y, ¿verdad? Y la tensión está solo en... Si yo tuviera una inclinación, entonces ahí sí voy a tener dos componentes. Digamos, la gravedad, cuando son problemas así, solo va a estar en el Y. Pero si tengo un plano inclinado, yo voy a tener, y cambio de marco, entonces ahí sí voy a tener dos componentes. profe, entonces, según lo que veo, un toquecito, según lo que veo, como aquí nos piden la atención en el alambre vertical, entonces solo nos funcionaría esta. Sí, en realidad lo que nos piden es esto, que ya lo resolvimos. Lo que pasa es que yo estoy haciendo esto para que vayamos practicando encontrar todas las tensiones, porque eso hay que hacerlo en un montón de problemas. Ok, prueba. Sí, y esto es lo que les decía, la parte de vectores, entonces hay que estar bien, eh, tener buena práctica sacando todo esto, digamos, para elaborar el examen uno debería poder sacar esto casi que automáticamente, ¿verdad? No es algo que uno tenga que ponerse, o sea, pensar o a ver cómo lo resuelven el examen porque le va a quitar mucho tiempo. Profe, disculpe una consulta. Sí, ¿Qué ángulo era alfa otra vez? ¿Qué ángulo habíamos definido como alfa? Es que eso no lo escuché. el 60. Ah, ok, sí, 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 tiene más sentido. Ujú, Ajá. Bueno, gracias, muy amable. de nada. Ustedes pueden definir cualquier ángulo, nada más tienen que asegurarse que la relación es la correcta a la hora Ujú. de hacer los cálculos. Está bien, perfecto, profe, muy amable. Ok. Eh, vamos a ver. Aquí ya, este era uno. Aquí está este otro que está un poquito más complicado, entonces vamos a verlo.
Igual a los que no pueden ir a consulta, bueno, ustedes han visto que yo les he estado grabando la consulta con problemas resueltos también, entonces para que seguro en la próxima consulta vamos a resolver más problemas. Entonces yo lo subo a mediación y le pueden echar un ojo. Si alguno no puede ir a la consulta y quiere un problema que quiere resolver, entonces me manda un correo y yo lo resuelvo después de la clase, que queda en el video, o lo resuelvo en la consulta y ahí queda en el video y puede ver el video. Entonces pueden hacer eso también si alguno no puede por alguna razón. Este problema lo que dice es, un bloque de masa de 3,5 kilogramos descansa sobre un estanque horizontal sin rozamiento. Entonces, ¿cuál es el bloque de masa de este M2? Y está conectado mediante cuerdas a los dos bloques de masas M1, que es 1,5 kilogramos, y M3, que es 2,5 kilogramos, que cuelgan libremente como se muestra en la figura 4.49. Las poleas carecen de rozamiento. Vamos a ver que eso significa que no hay otras fuerzas actuando sobre los objetos y su masa es despreciable. Entonces, el sistema se mantiene inicialmente en reposo. Cuando se deja en libertad, determinar la aceleración de cada uno de los bloques y la tensión de cada cuerda. Entonces, ok, vean que tenemos tres objetos. Vamos a ver. Entonces, tenemos que usar ¿cuántos diagramas? Yo sé que es obvio, pero vamos a ver si están poniendo atención. ¿Cuántos diagramas de cuerpo libre tenemos que hacer o debemos hacer? Ok, son tres, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ¿cuántas restricciones tendríamos? Vamos a poner restricciones. Esto es más difícil, ¿verdad? Saber cuántas restricciones tenemos. Las restricciones generalmente se van a ver como ecuaciones o relaciones. Entonces, en este caso, vamos a ver, dar un par de segundos más. En este caso serían dos, ¿verdad? Vean que si yo veo, bueno, cuando yo empiezo a hacer los diagramas de cuerpo, entonces, algo que es importante también es escribir, usar distintos nombres para las coordenadas. Entonces yo voy a empezar de derecha a izquierda y le voy a poner, este es el de X, Y, más para arriba, más para la izquierda. Este va a ser X', Y', más para arriba, más a la derecha. Este va a ser X doble prima, más para acá, y el Y doble prima más para arriba. Entonces ya hice los tres diagramas. Ahora sí, vean que el desplazamiento en Y doble prima, ¿cuánto es lo máximo que puede llegar para que el bloque no se salga? A ver, aquí está, tengo el largo de esta cuerda, que es sería, aquí no dice, no me dice si las dos cuerdas son iguales.
No, no me dice. Entonces voy a poner una cuerda, digamos, L1 y este es L2. Entonces vean que, digamos, si yo parto de acá, si yo me muevo una distancia X', obviamente este de acá se tiene que mover la misma distancia, ¿verdad? Porque la distancia entre estos dos cuerpos es fija. Y lo mismo va a suceder con este. Si el de arriba se mueve una distancia X, Y', entonces este de acá también se tiene que mover esa misma distancia. Entonces esas son las dos restricciones. ¿Cómo las escribo? Entonces las escribo de esta forma. Vea que yo estoy hablando del cambio de la posición. Entonces vea que la primera es, bueno, voy a cambiarlo luego así para que vaya todo en orden, porque se va a ver un poco desordenado. L1, este es L2, y entonces la condición es, vea que sí, el delta X, si yo tengo un delta X, que es que este sube una distancia, Profe, ¿no sería delta Y? sí, delta Y. Es delta Y. Si tengo delta Y aquí, entonces el delta X de este tiene que ser igual. Este tiene que ser igual al delta X prima, ¿verdad? Entonces, positivos porque si el delta Y aumenta, este delta X aumenta. ¿Cierto, verdad? Cuando sube. Ahora, para la otra condición, tengo que si el delta X prima aumenta, entonces ve que en este caso ¿cómo es el bloque? Lo que hace es moverse hacia abajo. Yo puse el más hacia arriba, entonces va a ser menos igual a menos delta Y doble prima. Y ahí tengo las dos condiciones. Ahora, si yo pongo inicialmente aquí mi Y' en 0, y yo hago Y0 igual a 0, X' 0 igual a 0, y Y doble prima igual a 0, entonces me queda más fácil porque me queda que el Y es igual a X' y me va a quedar que el X' es igual a menos Y doble prima. No siempre se puede hacer así. Lo que podemos hacer en muchos casos es cambiar cambiar el instante donde iniciamos para poner el 0. Como recuerdan que yo les decía que yo un desplazamiento lo puedo escribir como la suma de desplazamientos. Entonces, si a mí se me simplifica poner esto igual a 0 en alguna parte, por alguna razón, entonces yo lo separo, lo puedo separar y encontrar uno y después encuentro el otro. Ok, ya tenemos la restricción, entonces ahora empezamos a ver las fuerzas. Entonces, lo malo de esto es que si empiezo a borrar, bueno, yo creo que ya sí puedo empezar a borrar unas cosas para hacer las fuerzas. Por lo menos este X y este Y. Entonces ven que está a tener el peso para abajo, que va a ser, voy a ponerle FG1, y para arriba va a tener una tensión 1. El otro que es fácil de ver es este de acá, que va a tener una FG3 y va a tener una tensión 3. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con este de aquí arriba? Bueno, entonces vea que tenemos una reacción. Entonces, si este se jala hacia abajo, entonces obviamente la misma fuerza que jala este va a tener que hacer una tensión para acá. Voy a ponerle T2, T2A, y a este de acá le voy a poner T2B.
porque va a tener una fuerza por acá, T2B. Ok, estamos con las fuerzas sobre cada objeto. ¿Se ven claras o borro más cosas para que sean más claras? No sé si se ve muy pequeño lo que yo escribo o se ve muy como para hacer las letras más grandes. Yo creo que está bien, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con este. Este de acá entonces nos dice que sería M1 por G. Sería T1 menos M1G. Eso es igual a la masa por la aceleración del 1, que el 1 tiene variable Y. Entonces sería AY. Luego, para el 2 tenemos que entonces ok, bueno, lo otro es que tenemos que suponer una dirección de movimiento inicialmente para ver en qué sentido ponemos las cosas, ¿verdad? Entonces, este se ve más grande y este debe ser más pesado, entonces yo supongo que el movimiento va para acá. Yo voy a suponer entonces que el AY es positivo, que se va a acelerar hacia arriba. Entonces, eh, T2A sería negativo, sería T2A. Y este siente menos T2B, es igual a la masa por la aceleración en X', ¿verdad? Bueno, para eso no tengo que suponer la dirección nada más. No tengo que suponer nada de la aceleración. Entonces este va para la derecha, T2B, T2A para la izquierda. Y luego escribo sobre el tercer cuerpo. Entonces que me dice que la T3 va para arriba. Entonces la T3 es positiva. T3 menos M3G. Este es M1, aquí me faltó, este es M2. Y este es igual a la masa por la aceleración en X doble prima. Tengo tres ecuaciones. Vean que estas restricciones yo las puedo derivar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que entonces yo tengo VY tiene que ser igual a Vx' y X' tiene que ser igual a Vx' tiene que ser igual a menos Vy doble prima. Y luego tengo que la aceleración X tiene, no es nada. La aceleración Y tiene que ser igual a la aceleración AX', y la aceleración AX' tiene que ser igual a la menos aceleración a Y doble prima. Entonces, con estas tengo tres ecuaciones y vea que tengo aceleraciones, tengo dos relaciones. Estas restricciones de movimiento son las que yo voy a utilizar para resolver. Entonces voy a sustituir, por ejemplo, tengo T1 menos M1G va a ser igual a M1 a X'. Y de aquí entonces yo puedo obtener que AX' es igual a T1 menos M entre M1, este es M1. Ahora entonces, bueno, ahí no he sustituido nada todavía. Y esto tiene que ser igual a, esta prima va aquí arriba, ¿no? Y esto tiene que ser igual a no, ahí sí ya sustituí. Aquí puse luego lo que hice, este de acá lo sustituí en esta de acá. Ahora me voy a la segunda ecuación, entonces me queda que T2A menos T2B es igual a M2 por la aceleración 1, por la aceleración X,
Entonces, yo voy a pasar este X a dividir para el otro, el A. El M2 lo paso a dividir y esto me da AX prima. Y como este es igual, la puedo igualar. Entonces de aquí me sale que T1 menos M1G entre M1 tiene que ser igual a T2A menos T2B dividido entre M2. Entonces esta ecuación me quita una variable. Y ahora me queda el AX es igual al menos AY. Y entonces menos AY doble prima y esta era la Y doble prima. Entonces me queda esta tercera, yo puedo escribir T3 menos M3 G entre M3 tiene que ser igual a Y doble prima. Y a Y doble prima tiene que ser igual a menos AX, que es este, entonces esto va a ser igual a menos T1 menos MG, M1G entre. Y voy a copiar esto al otro lado y lo paso para seguir resolviendo. Vamos a terminar ya esto para tomar un receso. Solo un minuto más. Ok, entonces de aquí sale, entonces ya tengo dos ecuaciones, tengo T1 menos M1G entre M1 es igual a T2A menos T2B entre M2. Y la otra va a ser que entonces tengo que T3 menos M3G entre M3 es igual a menos T1 menos M1G entre M3. Y bueno, ahora tendré que hacer un otro par de simplificaciones. Estas son las ecuaciones que nos dan las restricciones. Ahora lo otro que tenemos que considerar es lo siguiente. Vean que la tensión sobre sobre esta cuerda, esa tensión es la que jala a este de acá. Y entonces, si esa es la fuerza que jala este de acá, la fuerza de reacción sería en sentido opuesto, entonces ese T1 tiene que ser igual a menos T2A. Y aquí lo mismo con el T2B, tiene que ser el opuesto de este de acá. Entonces eso nos va a simplificar un poco más. Entonces sería que el T2A es igual a menos T1 y el T2B es igual a menos T3. Entonces ahora de nuevo escribo las ecuaciones, me queda T1 menos M1G entre M1 es igual a menos T1 menos T2B entre M2, que lo voy a escribir de una vez como T3. Y luego queda T3 menos M3G entre M3 es igual a menos T1 menos M1G entre M3. Y vean que ahora tenemos dos ecuaciones y dos variables. Entonces ya aquí ya se puede resolver, simplemente habría que despejar. Entonces, por ejemplo, de aquí sacamos que nos quedaría T1, T1 por 1 entre M1 más 1 entre M2 es igual a M1 entre T3 entre M2 más C.
Entonces el T1 es igual a M2 más M1 entre M1, M2. Menos G es igual a T3 entre M2. Y entonces tenemos que T3 es igual a T1 M2 más M1 entre M1 menos M2G. Y ya con T3 sustituimos en esta de acá, que es más álgebra. Entonces, solo para recapitular antes de ir a un descanso, entonces teníamos primero las restricciones, que eran estas, de donde esas salieron las relaciones entre las aceleraciones. Aparte de eso, la tercera ley de Newton nos dice que por cada acción hay una reacción. Entonces, si yo tengo la tensión acá, entonces T1, entonces la otra tiene que ser igual y tener dirección opuesta. Aquí lo extraño tal vez es que vean que no están exactamente en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, para pensarlo, yo lo que podría pensar es que, digamos, la tensión se transmite a lo largo de toda esta cuerda hasta este punto. Entonces ahí sí me queda más claro que las direcciones son opuestas, ¿verdad? Porque si no uno dice, profe, pero es que una está en Y y la otra está en X, ¿cómo van a ser direcciones opuestas? Pero uno lo ve es que la tensión se transmite a lo largo de todo el alambre, entonces la reacción está aquí en este sentido y tiene que ser igual a... Hacemos lo mismo para el otro bloque y relacionamos la otra tensión y así se nos quitan las variables que faltan. Ok, vamos a un receso y regresamos a las 8:08 y entonces ahí vemos cualquier pregunta que tengan. Vamos a continuar. Antes de seguir, vamos a ver. Les iba a comentar que para los que tuvieron algún problema subiendo el examen o una parte, algún problema o algo así, entonces lo que yo hice una carpeta en el Drive y en el examen de cada uno donde vienen comentarios, ahí se puso un link con el archivo que corresponde ya sea al problema o a todo el examen completo que ustedes me enviaron al correo. Entonces, para que revisen, no todos están ahí todavía porque no he tenido, o sea, son bastantes personas y hacerlo manualmente tarda bastante tiempo. Entonces todavía no todos están ahí. Revisen y si aparecen archivos ahí, revisen que sea el que corresponde. Y si no, durante el fin de semana, bueno, posiblemente ya de aquel domingo ya debería estar. Entonces, cada uno se mete a su examen y revise que sea exactamente que el archivo sea el que corresponde al que ustedes me enviaron, ¿verdad? Porque puede ser que no sé, que de repente yo haya puesto el problema 2 en el 3 o algo así, entonces nada más revisen. Ok, ahora sí, preguntas de este primer problema que resolvimos. Profe, yo más bien le puedo hacer una pregunta del examen. Sí. Bueno, es que, vamos a ver, como que me confundí un toque porque no sabía como qué nombre ponerle a los archivos. Si pregunta 1, pregunta 2 o problema 1, problema 2. Porque Ajá. bueno, iban cambiando un poco. Entonces ahí medio intercambié en los términos. O sea, a alguno le puse pregunta y otro le puse problema. Sé que son un poco confuso, pero Eso, digamos, eso, todos están adjuntados en el orden correcto. Simplemente es que el nombre de los archivos a veces es pregunta o problema. sí, exacto, no importa. Ok. No sé si el PDF le pone pregunta y el mediación le pone cómo es este problema. Pero Ok. mientras estén en el orden, Ajá, sí está en el ajá, orden correcto. Simplemente es que igual era un poquito confuso, entonces para avisar de antemano. sí, entonces nada más cuando revisan, por ejemplo, y verifican que
que el archivo vaya con la pregunta, ¿verdad? Porque como les Ajá, digo, correcto, correcto, sí. puedo haber puesto el link que no es, entonces parecería como que no entregaron esa parte o algo así. Entonces, nada más es cuestión de revisar. Como recomendación general, digamos, en este curso yo no lo hago así, pero en otros sí. Cuando vayan a escribir los archivos, porque vea lo que pasa ahorita, se subieron un montón de archivos. Entonces, una forma es escribir bueno, tal vez para este caso, que son muchos problemas, no, pero escribir el nombre del archivo, ¿verdad? Le ponen el nombre suyo, por lo menos las iniciales de su nombre, le ponen el nombre y luego le ponen digamos, problema o parcial, y ahí le ponen PDF, ¿verdad? Porque a veces, dependiendo de lo que quiera hacer uno, si tiene que bajar y todos tienen el mismo nombre, entonces yo no puedo hacer eso. A mí me quedaría más fácil descargar todos y dejarlos todos en un solo lado, pero para eso ocupo que tengan los nombres así. Cuando escriban nombres de los archivos, ojalá que lo escriban a veces todo pegado y sin tildes ni nada de eso. Son archivos más fáciles de manejar y eso hace que sea muchísimo más rápido a la hora de realizar, porque es un montón de trabajo a veces, porque todos los archivos, o sea, muchos archivos tienen el mismo nombre, entonces si usted los descarga y se confunde, ¿cómo es? Si usted los descarga y no revisa bien, entonces tiene que volverlos a descargar y ponerle un nombre manualmente. Pero es como una recomendación y así se aseguran, se evita uno las confusiones. Ok, ahora preguntas respecto al problema que acabamos de ver. Una pregunta Sí. de cómo sacó las últimas ecuaciones que se usaron. Las últimas que utilicé. Vamos a ver ya cómo me vuelvo. Las últimas se refiere a esta de acá. No digamos las que se usaron después de eso. Esta de acá. Sí, creo que, bueno, la de más abajo. Esta de T1 por 1 entre M1 más 1 entre M2. T1 menos 1, M1. Ah, esta de acá. Ok, Sí, esto lo que hice fue despejar. ¿Ya? Entonces, es lo que les digo yo, vea que, bueno, yo en realidad no soy tan bueno haciendo esto así mentalmente, siempre dejo algo botado, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo así sin cometer errores, lo hace uno más rápido. A mí siempre se me cae algo botado, la mayoría de las veces. Entonces, yo lo que hice fue despejar esta. Vean que entonces tengo T1. Voy a copiar esta por acá. Voy a ponerlo por aquí abajo. Es T1. Entonces lo voy a escribir como T1 entre M1 menos G menos T1 entre M2 y el T3 era menos, no, así sí está bien, menos, es más T3 entre M2. Y ahora, este que está para acá lo paso para el otro lado, entonces me va a quedar T1 entre M1 más T1 entre M2, que esto es igual a T1, bueno, y este G lo va a pasar para acá, entonces me queda que T1 es 1 entre M1 más 1 entre M2, y el otro lado me va a quedar T3 entre M2 más G, que es esta de acá. Paso la G para el otro lado y multiplico por M2 y ya resuelvo. está bien. Ahora sí, Sí, está bien, gracias. Y también, ¿qué es lo que pedían calcular? ¿qué es lo que piden calcular? Bueno, y aquí lo que piden calcular es, no me acuerdo. La aceleración y la tensión en cada una de las cuerdas. Bueno, está bien, Ok. gracias. Vea que este puede ser un problema como de examen, entonces uno tiene que ir pero volado, ¿ah? Tiene que ir bien, bien rápido. Eh, el, el algoritmo o el método de resolución es sencillo, pero hay que ir rápido. Entonces, en ese sentido, digamos, es el que hay que practicar.
Y, bueno, y la otra cosa es, uno a veces, yo no he revisado los exámenes todavía, pero a veces uno tiene que tener una idea de qué pasos son necesarios y qué no. A veces porque pasa, hay gente que me escribe, que escribe pasos, no lo digo por usted, lo digo con otros cursos, que pide pasos y cosas que no se necesitan o que no se piden. Todo ese tiempo que ustedes gastan haciendo esas cosas es tiempo que tienen para hacer otra cosa. Entonces, traten, yo creo que yo se los había dicho, pero se los vuelvo a recordar, traten de escribir lo necesario. La idea es que ustedes o sus compañeros puedan entender. Cuando yo digo eso, yo me refiero a que, digamos, a que estén los sistemas de coordenadas. Entonces ya yo sé cuál es el movimiento en X y cuál es el movimiento en Y. Por ejemplo, si aquí yo no pongo los marcos de referencia y yo les empiezo a poner las coordenadas, entonces yo no sé si ustedes están asumiendo que el bloque 3 se mueve hacia abajo o se mueve hacia la derecha. Uno no sabe eso. Entonces, ese tipo de detalles son importantes. Hay otros detalles que no son tan importantes, entonces uno los puede obviar. Entonces hay que empezar a tener un balance, una forma, como les digo, si la idea es que un compañero y ustedes lo entiendan, entonces ustedes pueden escribir una solución y la comentan con un compañero, a ver si el compañero cree que ustedes escribieron suficiente información, porque a veces uno piensa que está diciendo, uno cree que está diciendo algo, pero a la hora de otra persona leerlo, entiende algo diferente. Entonces, eso es algo que les va a ayudar en general para, para resolver otros problemas. Hay mucha gente que en realidad a veces salta muchos pasos y uno le queda muy difícil saber qué es lo que están haciendo, entonces es más difícil poder evaluarlos de una manera más justa. Vamos a hacer este otro problema porque me pareció interesante. A ver, es- a ver si se puede. Mira, ok. El problema es un poco raro. Poco raro la redacción en el sentido que dice un objeto de masa m resbala por una superficie sin rozamiento que acaba con una rampa con una inclinación z con respecto a la horizontal. La velocidad inicial del objeto sube cero. Cuando el objeto alcanza la rampa, sube hasta una altura h antes de bajar de nuevo, demostrar que h es independiente de z. Entonces, aquí lo raro es que recuerden que yo les estaba diciendo siempre que un objeto lleva una velocidad, cambia de dirección, va a haber eh, eh, tiene que haber una aceleración. Tiene que haber a fuerza una aceleración. Vimos que estaba la aceleración centrípeta, ¿verdad? Que la aceleración centrípeta va sobre la curva hacia adentro, entonces no altera la velocidad tangencial, que es la velocidad, digamos, que en línea recta del objeto. Bueno, entonces, en este problema lo que parece confuso es eso, que hay una aceleración. Entonces, ¿cómo hago yo para resolver eh, el problema? Entonces, aquí básicamente lo que sucede es que el objeto llega aquí a esta rampa, ¿verdad? La rampa efectivamente va a cambiar la dirección del objeto. Entonces va a haber una aceleración, pero esa aceleración es una aceleración tangencial y lo único que va a hacer es girar el objeto. Lo va a rotar de manera que quede en esta dirección. Pero la velocidad con la que él se mueve no va a cambiar. Entonces, aquí lo que sucede efectivamente es que hay como una aceleración centrípeta que va a cambiar la dirección del movimiento, pero no cambia la velocidad que lleva. ¿Verdad? Un objeto que está en movimiento circular tiene una aceleración centrípeta, pero esta velocidad de acá no necesariamente está cambiando. Entonces, ese es el punto de partida. Vamos a hablar de esto para hacer espacio. Eso entonces, al fin y al cabo, lo que nos quiere decir de todo ese enredo es lo siguiente. Que lo que tenemos en efecto es básicamente un bloque que empieza aquí con una velocidad v0 y
nos piden la altura h a la que llega. Entonces digamos que el objeto va a llegar hasta acá. Entonces esto va a ser h. Y vamos a hacer aquí otro. Esa línea roja es h. Pongámosle a este ángulo que es zeta. Y lo hice muy acá, voy a tener que correr el dibujo. Y ahora entonces, ok, vean que el movimiento del cuerpo es en línea recta, no se despega aquí no se despega del plano. Bueno, el problema es demostrar que h no depende de zeta. Entonces lo natural es poner un sistema de coordenadas aquí, x', aquí sería un y', este v0 parece que quedó por ahí, ¿no? V0 va para acá. Y para empezar a resolver, entonces, tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento y empezar a hacer los dibujos del triángulo. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto, voy a extender esta línea para acá y voy a extender esta línea para acá. Esto de acá es zeta. Luego voy a tirar otra línea paralela acá. Esto lo estoy haciendo así porque si estuviera en el medio, puedo utilizar este mismo triángulo para dibujar. Como no, entonces extendí estas líneas para poder dibujar los ángulos. Este de acá es zeta. Ahora, este sistema Y', yo trazo una línea recta y ve que ese va a ser un ángulo de 90, aquí donde el color azul, este ángulo es de 90. Entonces, eso quiere decir que si este es zeta, voy a poner alfa, y zeta más alfa es igual a pi medios. Bueno, ahí ya tengo un poco de información. Ahora voy a tirar la aceleración que va, la gravedad que va para acá. Parece que para acá va la gravedad y lo va a tirar hasta acá. Este es. Y vean que cuando yo trazo la gravedad, esto es un ángulo de 90. Entonces aquí me da, de nuevo, me da zeta. Y yo quiero las componentes de este FG, la que va paralela a esta, la que va paralela a Y' y la que va paralela al X. Entonces yo ahora voy a trazar otra línea para acá, y esto es 90. Y aquí sí se ve más fácil, vale, este FG, este es en X', y acá voy a tener FG en Y'. Entonces el FG lleva para acá abajo, ven que son dos vectores que se suman, voy a ponerlo por color para que sea mejor. Entonces ven que el FG va para acá, se suma con este de acá, y ya me da el FG. Y ahora sí, ya y podemos escribir la gravedad en el sistema F'. Entonces vemos que la componente Y, FG Y' va a ser FG por el ángulo que está es coseno de zeta, y el FG X' va a ser FG seno de zeta. Ok, ¿queda claro esto? Si no queda claro, me dicen, porque quiero practicarlo y hay que dominarlo y entenderlo bien. Si no está claro, me dicen y yo hago los pasos intermedios. Profe, una pregunta. Sí. ¿En serio seno de zeta? Y yo pensé que era seno de alfa. Vamos a ver. Este de acá. Ok, vamos a ver. Este de acá es zeta, porque este es igual a este. Estos son zeta. Ajá. Este es 90, este de acá es 90. Este es 90. Voy a colorear y entonces este acá es de 90 también. Este acá es de 90. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Yep. Ahora voy a usar verde para zeta. Este de acá es zeta, este de acá es zeta.
Entonces, vean que este es alfa, porque zeta más alfa me da pi medios. Y como ahora, como ahí tengo, aquí arriba tengo, como este de acá es alfa, entonces para este triángulo rectángulo, lo voy a hacer en rojo. Para este de acá, vean que un ángulo es alfa el de abajo y el de arriba es zeta. ¿Estamos de acuerdo con ese ángulo zeta de ahí? Sí, profe. Perfecto. Y ahora entonces nos queda, vea que entonces la hipotenusa es FG, entonces el seno de zeta, utilizando este ángulo de acá, es opuesto, que es FG X' entre hipotenusa, que es FG. Me sale esta de acá, y con la otra me va a salir el coseno. Ahora sí. Sí, sí, ya la agarré, profe. Ya la agarré. Perfecto, entonces eso hay que practicarlo bastante, porque yo diría que es casi fijo que va a salir algo así en el examen. Y bueno, es algo que van a seguir usando. Entonces ahora sí escribo la suma de fuerzas en X', ahí voy a tener entonces, es la masa por las, ese solo es menos FG X'. Entonces esta va a ser igual a menos FG seno de zeta, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Tengo una pregunta por aquí. No me queda claro la altura pequeña que está en rojo. La altura pequeña que está en rojo es el punto donde yo dije que iba a llegar. Ese es el H. El punto hasta donde va a llegar. Tenía que marcarlo de alguna forma. Entonces, vean que esta aceleración, la fuerza de gravedad es constante. El ángulo es constante. Entonces aquí me da que la aceleración en X es constante y va a ser menos FG seno de zeta entre M. Pero el punto clave es que es constante. En FY, yo puedo resolver en FY, pero en FY lo que me va a decir es eh, que la fuerza normal es igual a la FY. No nos piden la normal, entonces no tengo por qué calcularla, ¿verdad? Entonces en FY, bueno, escribámoslo. En FY voy a tener la fuerza normal menos FY'. Entonces dice que la fuerza normal es igual a FY'. Y no nos ayudan absolutamente nada. Ahora, como tengo aceleración constante, hay una formulita que es delta X es igual a la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por A. Entonces eso quiere decir la velocidad final es 0, la velocidad inicial es la que tengo, menos V0 al cuadrado entre 2 por A, que es por menos FG seno de zeta entre M. Entonces esto nos queda igual como mv0 al cuadrado entre 2 fg seno de zeta. No dejo nada por fuera, creo que no. Y aquí tengo el delta x. Ahora, lo que nos piden es demostrar que el h no depende de zeta. Esa altura h no depende de zeta. Entonces ahora yo simplemente vean que de este triángulo yo puedo escribir h. El delta x, si era el delta x', es este de acá. Va a ser la hipotenusa. Y el h va a ser un cateto. Entonces, ese cateto opuesto. Entonces yo escribo h, perdón, el seno de zeta es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces eso implica que el h es delta x', seno de zeta. Y entonces, voy a poner esto para arriba y hacerlo más pequeño porque ya no después se me...
Y entonces ahora solamente sustituyo el delta X y eso va a ser entonces M V0 al cuadrado dividido entre 2 FG seno de cita por seno de cita. Se me cancelan los senos de cita, se me da M V0 al cuadrado entre 2 FG y vemos que no depende de cita, que es lo que nos pedían. Ok, ¿alguna pregunta respecto al problema? Ok, vamos a ahora vamos a hablar del rozamiento para en la próxima clase empezar a resolver también problemas con rozamiento. Rozamiento o fricción se le llama también, en el libro le llama rozamiento. Vamos a ver, esto no es una web. Bueno, el rozamiento es uno de los responsables de que los objetos se puedan, desplazar a través de las superficies. Es de suma importancia, solo aparece como una condición necesaria para poder desplazarse los objetos en una superficie. También es la responsable de mantener los objetos sujetos a otros en ciertas condiciones, puesto que son fuerzas que evitan el movimiento de los objetos. Entonces vamos a ver los distintos tipos. Hay fricción está la fuerza de deslizamiento, la estática y la cinética y la de rodadura. Entonces, para el caso estático, la fuerza de rozamiento es si yo tengo un objeto, bueno, dos superficies en contacto. Aquí tengo el objeto que tiene una superficie S1 y aquí tengo la otra superficie S2. Esas dos superficies están en contacto. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se ejerce en dirección ya sea contraria al movimiento o en dirección opuesta a las fuerzas que se aplican. En el caso del rozamiento estático, si yo aplico una fuerza sobre este objeto en esta dirección, entonces la interacción entre las superficies va a ejercer una fuerza en dirección contraria. Esta es la que se llama fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática se define como mu E por la fuerza normal. Entonces eso quiere decir que es proporcional a la fuerza normal. Lo pongo como vector. ¿Por qué? Porque vean que esto puede ir en el eje Y. Y si yo tengo un plano inclinado, entonces aquí siempre va perpendicular. Entonces, dependiendo del sistema, va a tener dos componentes. Pero siempre va perpendicular al plano. Entonces, la fuerza de fricción estática es proporcional a la fuerza aplicada. Ahora, hay una fuerza máxima. Fuerza máxima. Entonces, esta fuerza de fricción estática, a mí me parece como Fe es menor o igual al mu E por el Fn. Eso lo que quiere decir es que una vez que se llegue, digamos,
esto lo que quiere decir es que, digamos, tengo un mínimo de fuerza. Si yo aplico más de esa fuerza, entonces yo voy a tener una fuerza neta, la fuerza de fricción estática, y esta neta puede ser mayor que esta fuerza de fricción estática. Eso lo que nos quiere decir es que eventualmente, si yo aplico suficiente fuerza, el objeto va a empezar a moverse, ¿verdad? Si no fuera así, entonces sería imposible mover cualquier objeto que se encuentra interaccionando con una superficie. Y esto es solo para el caso estático, no hay movimiento, ¿verdad? Cuando empezamos a movernos, cuando empieza el movimiento, entonces se llama rozamiento cinético, o puede ser rozamiento cinética, o puede ser fricción cinética. Entonces aquí de nuevo se usa la fuerza de fricción, es igual al μc por Fn. Y en este caso, la condición es que el objeto ya está en movimiento. Entonces tengo F, que tiene un V, y tengo la fricción cinética. Esta fuerza de fricción cinética es constante en el sentido de que no es como la fuerza de fricción estática, que depende de la fuerza aplicada. Entonces hay que hacer una diferencia, vean, entre esta fuerza aplicada y la fuerza normal. Ve que en los dos casos la fuerza normal es igual, pero en los dos casos no, en los dos casos no necesariamente no necesariamente ya como creo que es lo que iba a decir. Bueno, en el caso de la fricción estática es que tiene un límite. En el caso de la fricción cinética es que es constante, no depende de la, bueno, ninguna depende de la fuerza aplicada, pero cuando el objeto está en movimiento no es que vamos a encontrar un máximo de fricción cinética, sino que siempre está ese valor. Vean que, ok, la forma en la que actúa para, digamos, para cuando uno se mueve o un objeto se mueve, que se puede desplazar, que era lo que les decía, básicamente esto es lo que sucede, digamos, si uno se quiere mover, es que ejerce una fuerza para acá, entonces esto nos permite la fuerza de reacción, generar un impulso y moverse uno para el otro lado. A eso me refería con el hecho de que es necesaria la fricción para poder moverse. Si no hubiera fricción, entonces cuando yo aplico la fuerza, digamos, cuando yo voy caminando y yo empujo para acá, digamos, uno acá, uno, digamos que pone el pie y lo jala hacia allá para moverse hacia adelante. Si no hubiera fricción, entonces mi pie se va para allá y no me da el impulso hacia adelante. La otra fuerza de rozamiento es la de rodadura. Está y ese, si yo tengo un objeto que está en movimiento, entonces en este punto se da una fuerza de rozamiento de rodadura que va a ser de nuevo R por el eje N. Ok. Tal vez la parte que me parece que puede haber quedado aquí un poco confusa es por qué la fuerza de fricción estática, si la fórmula dice que es proporcional a la normal, ¿por qué depende de la fuerza aplicada? El asunto es que
si yo aplico una fuerza y el objeto no se está moviendo, entonces lo que sucede es que las fuerzas se están balanceando. Entonces, yo aplico una fuerza hacia la derecha. Si el objeto no se mueve, la única fuerza que puede hacer que el objeto no se mueva es esa fuerza de rozamiento estático. Entonces, tienen que ser exactamente iguales. Esta nos daría la máxima fuerza que se puede ejercer por el rozamiento sobre el cuerpo. Entonces, una vez que yo pase ese límite, si mi fuerza es mayor que esta, digamos, la fuerza aplicada es mayor que eso, entonces ahí eventualmente el objeto se va a empezar a mover. Adelante, Joseph. Una pregunta en esa ecuación, ¿qué significan las variables? Estas E. La FE es la fuerza de rozamiento estático, la μE es el coeficiente y el Fn es la fuerza normal. No he hablado mucho de los coeficientes de fricción porque pensaba terminar ahorita decirles cuáles son los tipos de rozamiento y empezar a hablar del origen. Está bien. Entonces, que ya ahora aquí ya hablé de la otra que es en la rodadura. Hay otra fuerza de fricción y es otro coeficiente de fricción. Entonces tenemos tres coeficientes. Uno para la cinética, otro para la estática y otro para la de rodadura. Ahora sí, entonces vamos a ver cuál es el origen. El origen de la fricción, bueno, primero, fricción o fuerza de rozamiento. Lo primero que ven es que siempre hay dos superficies. Esas superficies no siempre son iguales. Las superficies no, si las vemos microscópicamente, no son perfectamente lisas, sino que tienen irregularidades, ¿verdad? No todos los materiales son iguales. Ustedes han visto que si el material es como más rugoso, generalmente tratar de deslizarlo es más complicado. Entonces el muy liso es como más así y el más rugoso sería como más así, por decirlo así. Este sería más liso y más rugoso. Entonces, cuando yo pongo en contacto las dos superficies, entonces vean que, por ejemplo, eso se va a ver como algo así más o menos. Voy a hacer otro color mejor. Entonces ven que los puntos no todos están igual de cercanos. La fuerza de rozamiento no es una fuerza que se entienda por completo, pero tiene su origen en la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica depende depende de la distancia, es de corto alcance, es una fuerza que va como, depende de las cargas, y va como el cuadrado de la distancia. Entonces, es una fuerza de corto alcance. Las superficies tienen que estar muy cercas para que se dé esa interacción. Entonces ven que, digamos, aquí en estas partes no están tan cerca, entonces la fuerza que se van a ejercer de estas partículas es menor que, por ejemplo, en este punto. Entonces, por eso es la fuerza normal, lo que nos va a decir es que el peso que tiene el objeto es que tanto se está presionando hacia la superficie. Si yo presiono más el objeto, como el objeto no es perfectamente rígido, entonces lo que va a pasar es que muchos de estos partes que están como muy arriba, se van a bajar y van a estar con un contacto más cercano con la otra superficie. Entre más cercano estén, mayor va a ser la fuerza. Entonces, eso va a hacer que aumente esta fuerza de rozamiento. Por eso es que la fuerza normal aparece. Porque va a hacer que las partes que están más alejadas se acerquen más a puntos donde esta fuerza se va a sentir más y el efecto va a ser mayor. Por eso es que esa fuerza estas fuerzas de rozamiento dependen de la fuerza normal. Ahora, como no tenemos una descripción muy detallada, entonces lo que uno hace es caracterizarlo con los coeficientes de fricción. Estos coeficientes de fricción dependen del material, o más bien de los materiales, de las dos superficies.
Ustedes saben que no es lo mismo, si esto fueran dos lijas, mover una con respecto a la otra, que si fuera lija y si fuera una superficie lisa. Entonces, el coeficiente de fricción siempre depende de los dos, de los dos materiales. Y la fuerza normal nos dice que, qué tanto va a ser el efecto de, o sea, qué tanto se van a acercar las dos superficies para ver qué tanto qué tan fuerte va a ser esa interacción. Como ejemplo, les doy uno de algo que es relevante, por ejemplo, en física forense. Bueno, ingeniería forense, quizás sea el caso de temas de física. Entonces, usted tiene, por ejemplo, una huella de rodamiento, un carro que frena, entonces deja una huella de rodamiento. La distancia que le va a tomar frenar va a depender de esta fuerza de fricción. Entonces la fuerza de rozamiento, este sería cinético, sería, va a ser mu c por la fuerza normal. Entonces la fuerza normal del carro es fija porque esa depende del peso del carro. Esta fuerza cinética, entonces lo que me va a decir la fuerza cinética más la fuerza cinética me va a dar la masa por la aceleración. Entonces, yo de aquí podría estimar, por ejemplo, cuál es la velocidad inicial del carro. Como yo quiero estudiar la velocidad del carro, a una aceleración más o menos constante, entonces vean que lo que me está faltando es este coeficiente de fricción. Ahora, ustedes saben que las llantas y las fuerzas normales de los objetos son distintas, pero las llantas son distintas. No es lo mismo una llanta de cierta marca que otra. No están hechas de la misma manera. Entonces, si yo voy y determino el coeficiente de fricción, si yo utilizo un coeficiente de fricción general para el pavimento, bueno, ese es otro caso, puede ser pavimento, puede ser calles que son como de cemento, son dos superficies distintas. Entonces, si yo no considero eso, a la hora de hacer mi cálculo, voy a tener un error, ¿verdad? Porque eso depende de las dos superficies. Entonces, en la práctica, lo correcto sería que usted vaya a agarrar el carro que estuvo involucrado en el accidente, le quita una llanta y vaya a hacer la prueba y determina para esa llanta el coeficiente de fricción cinético. Y así tiene un valor más preciso de este valor. ¿Cómo lo haría? Usted lo haría con pruebas. Usted aplica una fuerza, una aceleración al objeto y calcula la distancia que tarda en detenerse o algo así por el estilo y ahí lo determina. Pero el punto es que depende de cada una de las, que depende de las dos superficies. Preguntas respecto al rozamiento. Bueno, si tienen alguna otra pregunta en cualquier otro momento, Profe, ¿se puede quedar un segundo? Ahora cuando termine la clase para hacer una consultilla. Es muy rápida, pero igual es algo que me estaba molestando. Sí, ok. Tengo dos que atender. Bueno, entonces quedamos así por el día de hoy. Y vamos a ver las consultas. ¿Tienen que ver con la materia o no? A ver, Luis. Correcto, sí, es un momentito con esto de fricción, de hecho. Ok, entonces, lo voy a atender a usted primero. Ok, sí. Es que, vieras que se me fue un momentito, bueno, igual esto quedó en la clase grabado, pero quería hacer una pregunta es que no está, tuve que atender algún momento, pero ¿qué es lo que significa esta ecuación de arriba? La de F es igual a A1 entre A2 dividido entre R al cuadrado. Esta, bueno, Ajá. aquí me hizo falta un 4, 3, no sé. Esta es la fuerza la fuerza eléctrica entre dos cargas. Ah, sí, es que me sonaba conocida, pero no sabía de dónde la había visto. Pero, ¿cómo se relaciona eso con la fricción? Eso tiene que ver con todos los materiales tienen electrones, van a ser
los electrones de las dos superficies, digamos, si se acercan, tienen que haber una interacción entre las cargas eléctricas de uno con el otro. Entiendo. Puede ser carga positiva, puede ser carga negativa, cualquiera de las dos. El asunto es que en teoría se van a acercar lo suficiente como para que esa fuerza sea, sea considerable. Entonces, vea, por ejemplo, tal vez, yo creo que no es la forma correcta ni necesariamente es el origen, pero es algo como para pensarlo. Si yo tengo una carga negativa, una carga positiva y estas se atraen, Correcto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo aquí mi superficie, por ejemplo, que aquí tengo una carga menos, esta es la superficie y mi objeto tiene una carga más acá? Entonces, el objeto se va a mover para acá, pero esta fuerza entre estas cargas Ajá, va a jalarla para el otro lado. correcto. Las va a ir, ajá. Como le digo, no necesariamente es el origen correcto, pero eso es una... Es una forma de verlo. Puede ser una contribución al efecto total de la función. Ya comprendo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero no es con la materia, entonces, poder después. Ok, entonces vamos a terminar por aquí. Me quedo entonces con Mónica.